Dios los bendiga. Vamos a dar inicio a nuestra lectura orante de la palabra de Dios en este día 4 de enero, eh, dentro de las fiestas, de las ferias del tiempo de Navidad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, haz que sintamos rectamente según el mismo Espíritu y que gocemos siempre de sus divinos consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Meditamos el Evangelio de San Juan, a continuación de lo que hemos estado leyendo estos días. Evangelio de San Juan, capítulo 1. Versículos 35 hasta el 42. Vamos a leerlo. Al día siguiente, Juan se encontraba de nuevo allí con dos de sus discípulos. Fijándose en Jesús que pasaba, dice: He ahí el Cordero de Dios. Los dos discípulos lo oyeron hablar así y siguieron a Jesús. Jesús se volvió y al ver que lo seguían les dice: ¿Qué buscan? Ellos le respondieron: Rabí, que quiere decir maestro, ¿dónde vives? Le respondió: vengan y lo verán. Fueron pues, vieron dónde vivía y se quedaron con él aquel día. Eran más o menos las 4 de la tarde. Andrés, el hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este encuentra primeramente a su propio hermano Simón y le dice: hemos encontrado al Mesías, que quiere decir Cristo. Y lo llevó a Jesús. Fijando Jesús su mirada en él, le dijo: tú eres Simón, el hijo de Juan, tú te llamarás Cefas, que quiere decir piedra. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, estamos en los primeros días, la primera semana del Señor, en el Evangelio de San Juan. Y aquí nos marca, ¿verdad? El día siguiente, dice aquí San Juan, ¿verdad? Dentro de este seguimiento de días, al día siguiente, después de presentarnos al Bautista, al día siguiente se encuentra nuevamente Juan el Bautista, dice ahora ya de nuevo con dos de los discípulos. Recuerden que Juan el Bautista tenía discípulos que lo seguían y que vivían también el estilo de vida de él, penitente, de oración, de ayuno, etc. Entonces tenía dos discípulos. El Evangelio no nos dice los nombres de los dos, ¿verdad? Después aparece Andrés, que era uno de los dos, pero el otro no. Entonces suponemos que es Juan, el mismo Juan, el autor del Evangelio, Juan, apóstol y evangelista, que fue discípulo también de Juan el Bautista. Entonces ellos están ahí acompañando al maestro, a Juan Bautista. Y dice aquí el evangelista San Juan en el versículo 36, habiendo mirado fijamente, ¿verdad? Fijando la mirada en Jesús que pasaba, dice: he ahí el Cordero de Dios. Nuevamente esta afirmación que ya ha aparecido anteriormente, ¿verdad? Ya la vimos aquí en el versículo 29. He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, se nos decía, ¿verdad? Ahí anteriormente. Y ahora aquí reaparece, ¿verdad? Nuevamente la expresión el Cordero. No dice el que quita el pecado del mundo ahora, simplemente he ahí el Cordero de Dios. El texto, ¿verdad? Griego, literalmente, o sea, no es solo he ahí, ¿no? El texto griego dice idem, o amnos tu theu, ve, ¿verdad? O sea, mire, el Cordero de Dios. O sea, nosotros lo traducimos como he ahí o he aquí el Cordero de Dios, pero literalmente es un verbo
que indica mirar, fijar la mirada en este caso en Cristo, que es el Señor, el Cordero de Dios. Hay que mirarlo, ¿verdad? Miren, ahí está el Cordero de Dios, dice San Juan, ¿verdad? Ahí está, ide. Y dice aquí, los dos discípulos lo oyeron hablar así y siguieron a Jesús. Se da inmediatamente la respuesta de los discípulos de Juan. Dejan a Juan y comienzan a seguir a Jesús. Es decir, aquí San Juan ha cumplido ya su misión, es un precursor solamente, él está preparando el camino para la llegada del Señor. Él es el amigo del novio, pero no tiene él a la novia, podemos decir, ¿verdad? Él viene a preparar solamente el camino, él es solamente la voz. Entonces él como que se hace a un lado, ¿verdad? Ahí presentando a Jesús, que como él ha dicho, yo no soy digno de desatarle la correa de las sandalias. La misión es indicar a Jesús, indicar para que otros vean a Jesús. Y una vez que estos están mirando a Jesús y que comienzan a seguir a Jesús, San Juan pues se hace a un lado, ¿verdad? Deja que ellos lo abandonen a él para seguir al Señor, porque ha cumplido su misión, ¿verdad? Aprendamos eso también nosotros, ¿eh? No debemos ponernos en el centro, ¿verdad? No somos nosotros los protagonistas, no somos nosotros el centro de la predicación. La predicación tiene como anuncio a Cristo, la buena nueva de Cristo, la persona de Jesús, el Evangelio de Jesús. Y hay que hacer que otros vean a Jesús y sigan a Jesús, ¿no? No que nos sigan a nosotros, no que sigan nuestras ideas, no que sigan nuestros conceptos, ¿verdad? Nuestros intereses, sino que pongan la mirada en Jesús, precisamente. Entonces aquí está la respuesta muy hermosa, ¿verdad? Los dos discípulos lo oyeron hablar así y siguieron a Jesús inmediatamente. Comienza un seguimiento. Dice el versículo 38, Jesús se volvió y al ver que lo seguían les dice, ¿qué buscan? ¿Verdad? ¿Qué buscan? Una pregunta importante, una pregunta que tiene que ver con pues esa búsqueda que tenemos nosotros en la vida también, ¿verdad? ¿Qué estamos buscando en la vida? ¿Verdad? ¿Qué pretendemos? ¿Qué finalidad hay? ¿No? ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde nos dirigimos? Y ellos, ¿qué están buscando? Le responden ellos, Rabí. Aquí San Juan conserva la palabra del arameo, ¿verdad? Rabí es mi maestro, ¿sí? Y ¿qué quiere decir maestro? Dice aquí el evangelista, pone esa nota, ¿verdad? Para quien no estaba habituado con el contexto hebreo. Y entonces dice, maestro Rabí, ¿dónde vives? ¿No? ¿Dónde vives? ¿Dónde moras? Estamos en el versículo 38. ¿Dónde vives? Y en griego es el verbo meno, que es también permanecer, ¿verdad? No solo, en este caso la traducción es ¿dónde vives?, pero propiamente es morar o permanecer, ¿verdad? ¿Dónde estás, ¿verdad? ¿Dónde permaneces, ¿no? Eso. Y el Señor les dice, vengan y lo verán, ¿verdad? Vengan y lo verán, ¿sí? Fueron y vieron, dice aquí, fueron pues y vieron donde moraba, donde vivía, donde permanecía, donde permanece el Señor y permanecieron con él ese día, ¿verdad? Nuevamente aquí están, varias veces aparece este verbo de permanecer, que como les digo se puede traducir también como vivir, donde vives, ¿verdad? Pero donde permaneces, donde moras, y que es un verbo muy importante en los escritos del evangelista San Juan, porque Jesús más adelante va a insistir mucho en esto, ¿verdad? Y también en la primera carta de San Juan aparece esto, que permanezca en nosotros lo que hemos oído desde el principio. Jesús va a decir, permanezcan en mi amor, por ejemplo, ¿verdad? Sí, y nos va a mostrar, ¿verdad?, que Él permanece en el Padre, ¿no? También. Entonces, el discípulo tiene que aprender a permanecer en Cristo. Y aquí San Juan escribe, ¿verdad?, que ellos fueron, vieron dónde estaba el Señor, dónde moraba, dónde permanecía, dónde estaba, dónde vivía, y permanecieron con Él, se quedaron con Él ese día, ¿sí? Vieron dónde vivía, dónde permanece, y se quedaron con Él ese día.
Y además, dice aquí también que eran como las 4 de la tarde, la hora décima, ¿sí? Era como la hora décima, 4 de la tarde, ¿verdad? Según las categorías que tenían los romanos. La hora nona, que es la hora que Jesús murió, son las 3 de la tarde, la hora décima son las 4 de la tarde. Una anotación muy particular, una anotación que indica la experiencia que tuvo San Juan de que ese día fue tan importante para él que hasta la hora se acordaba, ¿verdad? De ese encuentro que tuvo él con el Señor Jesucristo, de haber permanecido con él. El evangelista no nos dice pues que de qué hablaron, no nos dice qué hicieron, nada, simplemente pone el acento en lo esencial, que es estar con el Señor, permanecer con el Señor. Ellos ahí estuvieron con él y ya, les marcó la vida, les cambió la vida, ese encuentro con el Señor. Dice, era pues sí, la hora décima. Andrés era uno, el hermano de Simón Pedro, Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían escuchado a Juan y que habían seguido a Jesús, ¿verdad? Al Señor, que lo habían seguido. Y entonces viene un proceso donde estos discípulos de Juan que han tenido la experiencia con Jesús y han seguido a Jesús y permanecen con Jesús, ahora van a compartir, ¿verdad?, con otros su experiencia, van a compartir la alegría del Evangelio y entonces dice aquí que San Andrés encuentra primero a su hermano, a su propio hermano, Simón, y le dice, hemos encontrado al Mesías. Es una expresión llena de gozo, de alguna forma, ¿verdad? El verbo eurisco, y aquí dice eurekamen, ¿verdad? Hemos encontrado al Mesías, ¿no? El gozo de encontrar al esperado, al Mesías, al Cristo que estaba anunciado, ¿sí? Al Mesías, ¿verdad? Que aquí San Juan pone al Mesías, dice en griego, que quiere decir Cristo, ¿verdad?, ungido. ¿Sí? Tiene que dar la explicación San Juan, ¿verdad? Y lo condujo a Jesús, ¿verdad? Muy hermoso esto, o sea, es un instrumento para hacer que otros lleguen a Jesús. Y entonces Jesús, dice aquí, mirando fijamente a Pedro, ¿verdad?, le dijo, tú eres Simón, el hijo de Juan, tú te llamarás Cefas, que quiere decir Pedro, ¿no? Ya desde aquí se indica de alguna forma la misión que va a tener este llamado, este discípulo tan querido para el Señor que es Simón Pedro. Bueno, pues aquí está este pasaje. Aprendamos de San Andrés a llevar a otros a Cristo, hemos encontrado a Cristo, hemos encontrado al Mesías, hemos encontrado al Señor. Bueno, pues llevemos a otros al encuentro con Jesús. Es muy bonito ver, por ejemplo, algunos que han tenido un cambio de vida, un encuentro con Cristo, que se ha despertado la fe y que ellos llevan a otros a Jesús, ¿no? Yo he visto, por ejemplo, jóvenes, ¿no?, que a veces alguno invita a otros, vamos a la hora santa, y los invita a ir a la iglesia, a ir a encontrarse con Jesús, ahí en la Eucaristía, a estar con Él. Y a mí me gusta mucho ver esto, ¿verdad? Como algunos jóvenes se hacen apóstoles, pues, ¿verdad?, evangelizadores, que han tenido esa alegría de estar con el Señor, que van a la hora santa, van a la adoración y después son instrumento para llevar a otros, ¿verdad? Han encontrado a Jesús, han estado con Jesús, han permanecido con Jesús y entonces comparten la alegría con otros para que puedan ellos también encontrarse con el Señor, ¿verdad?, llevarlos a Jesús. Entonces San Andrés nos enseña mucho esto, ¿verdad?, a ser misioneros, ¿verdad?, a ser evangelizadores. Y bueno, pues meditemos un poquito esto. Maestro, ¿dónde vives? Vengan y lo verán. Sí, fueron y permanecieron con Él, se quedaron con Él aquel día. Somos llamados, hermanos, también nosotros en este tiempo a permanecer en el Señor, a estar con el Señor. No es solo lo que hagamos, muchas cosas que podamos hacer por Cristo, sino lo más importante es estar con el Señor, ¿verdad?, permanecer con Él, encontrarnos con Él, ¿verdad?, que nuestro gozo, nuestra alegría verdaderamente sea reposar
con el Señor, ¿verdad? Como estos discípulos, San Andrés, San Juan, de los primeros aquí en el Evangelio de San Juan, en tener esta experiencia, en encontrarse con el Señor y que ese encuentro con Cristo pues marque nuestra vida, así como San Juan, que no se le olvidaba ese momento de ese encuentro con Jesús, tan esperado, ¿verdad? De reconocer en Jesús el Cordero de Dios, con esas palabras de San Juan Bautista, pues con eso fue suficiente para encontrarse, ¿no? Ustedes vean el Evangelio de hoy, San Juan Bautista es un instrumento para que Andrés y Juan se encuentren con Jesús, ¿verdad? He ahí el Cordero de Dios. Entonces son instrumentos, es un instrumento, en este caso San Juan Bautista, pero después a su vez San Andrés es un instrumento, ¿verdad? Para que Pedro vaya al encuentro con Jesús, ¿verdad? Hemos encontrado al Mesías, qué alegría, ¿no? Entonces, nosotros somos llamados también a acercar a otros, a llevar a otros al encuentro con Jesús, ¿eh? Pero primero tenemos que encontrarnos nosotros con Él, tener la alegría, el gozo de estar con el Señor y poder llevar a otros, compartir con otros la alegría del Evangelio. Pidamos al Señor que nos ayude a permanecer en Él, a estar con Él. Maestro, donde vives, vengan y lo verán. Quedémonos con Él, permanezcamos con Él y pidamos al Señor también la gracia de ser instrumento para acercar a otros a Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias y les acompañe siempre. Amén. Dios los guarde. Muy buena jornada.